Muy buenas tardes. Les doy las gracias por acompañarlo el día de hoy. Mi nombre es Marcela Giminiani de la Red de Alergia y Asma. Nos complace darle la bienvenida a nuestra conferencia virtual Unidos Hablemos, que busca abordar las disparidades y problemas de acceso a la atención médica que muchas veces enfrentan las comunidades hispanas y latinas. Hoy hablaremos sobre la urticaria crónica. Tenemos algunos anuncios que darles antes de comenzar el programa de hoy. En primer lugar, todos estarán en silencio durante la presentación. Esta presentación será en español. Si desea interpretación en inglés, seleccione el símbolo de globo que aparece en la parte inferior de la pantalla y elija el canal en inglés. Esta presentación será grabada en nuestro sitio web en un par de días. La presentación durará alrededor de una hora, incluido el tiempo para preguntas. Contestaremos las preguntas al final, pero puede hacerlas en cualquier momento en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda durante la presentación, utilice el chat. Alguien estará atento al chat para ayudarle. Contestaremos todas las preguntas que podamos. No ofrecemos créditos de formación continua, pero puede obtener un certificado de asistencia si necesita para sus registros. Recibirá un correo electrónico con información adicional y un enlace para descargar el certificado de asistencia en un par de días. La presentación de hoy se titula Urticaria crónica y la cultura hispana y latina. Primero, Mayra Cortés compartirá su experiencia viviendo con urticaria crónica. A continuación, el doctor Santiago Martínez hablará sobre urticaria crónica, cómo se diagnostica, las opciones de tratamiento y algunas de las barreras para la atención médica que a menudo afectan a la comunidad hispana y latina. Queremos agradecer especialmente a Genentech y a Novartis, quienes brindaron apoyo financiero para hacer posible esta conferencia virtual. Doctor Martínez, ¿podría correr la presentación, por favor? Se lo Sí, agradezco. Muchas gracias. Ahora nos gustaría presentar a Mayra Cortés, que compartirá su experiencia personal viviendo con urticaria. Mayra tiene 36 años y nació en San Luis Potosí, en México. Creció en Michigan y actualmente vive en Dallas, Texas. Es madre de 4 hermosos niños, un niño y 3 niñas. Es ama de casa y dirige Mac Creations, un negocio de decoración con globos y alquiler de artículos para fiestas. Mayra lleva lidiando con urticaria crónica desde hace 2 años. Muchas gracias, Mayra, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Cortés Medina y tengo ya 2 años y medio lidiando con urticaria crónica. Me empezó en el año 2019 y fue algo leve, no tan grave. Fui a los doctores y no me encontraron nada, solamente me dieron este medicamento para la alergia y unos esteroides para unos 3 días y que regresara si me continuara. A los 3 días me continuaron, volví a ir con otro y de nuevo no sabía qué era. Entonces me dijeron que tenía que ver algo con los gases del estómago. Me dieron Pepcid, además del medicamento de alergias. Am, Continué con ese medicamento como aproximadamente un mes y no había nada de diferencia. En ese tiempo, se cruzó los días festivos de Christmas y me fui para Michigan y quería agarrar otra opinión de otro médico. Fui con un doctor allá, igual nunca lo había visto, no sabía qué era, y me dio Pepcid otra vez con medicamento de alergia. Lo tomé igual como unas 3, 4 semanas y de repente se me desapareció. En enero del 2020 se me desapareció todo. No la volví a tener aparecer hasta noviembre del 2022 que me regresó y yo creo que más fuerte que nunca. Am, Fui con un allergist, para el doctor de las alergias, y él me empezó igual con muchos medicamentos para la alergia. Era cetirizine y montelukast en la mañana y en la noche, famotidine igual durante todo el día cuando me hacía necesario. Primero pensaba debido al estrés. Y durante ese tiempo sí tenía muchas cosas y traté lo que más pude hacer para no estresarme. Mi familia me ayudó muchísimo, pero notamos que no era el estrés. Regresé con el médico y me empezaron a hacer exámenes de alergia, en la piel, en la espalda, en los brazos, y salí que era positiva al pasto, al zacate y a los árboles.
pero lo más raro era que esos árboles y ese zacate no se encontraban en la área donde yo vivo. Entonces, ese no podía ser el motivo de estas ronchas. Empezamos a, más bien yo empecé a investigar porque pues los doctores, la mera verdad, tienen muchos casos y no nomás se podían enfocar en mi mismo caso. Empecé yo a investigar en el internet, en Facebook, en TikTok, todo lo que yo podía encontrar sobre este tema, empecé a anotarlo. Noté que decían que era mucha fatiga y era lo que yo tenía. Uno de mis síntomas era mucha fatiga, tenía mucho cansancio. Yo podía dormir y sentía que no descansaba. Entonces, cuando yo noté eso, me dijeron que podía ser baja vitamina D y la baja vitamina D también tiene mucho que ver con ronchas. Fui con mi médico, hicimos los análisis para sacar las vitaminas de mi cuerpo para ver a cómo estaba y sí, mi vitamina D sí estaba baja. Me dieron aproximadamente 12 semanas de vitamina D de un tratamiento para subírmela y vi diferencia en que ya no estaba cansada, pero aún me continuaron las ronchas, o sea, no había mejoría. De nuevo, yo continué con mi medicamento durante todo este tiempo, nunca lo dejé, pero yo no miraba mejoría. Seguí, regresé y continué investigando y fue cuando me topé con algo que decía que el gluten podía tener posiblemente algo que ver con estas ronchas. Empecé una dieta porque un doctor, cuando fui a ver un médico, sí me dijo intentar una dieta de cero gluten, cero azúcar y cero lactosa. Nunca he sido muy grande en lactosa, so no pensé que era lactosa. Entonces empecé a hacer una dieta cero gluten, cero azúcar. Como a las 2, 3 semanas de haber hecho esa dieta, que mi cuerpo se me limpió, sí empecé a notar diferencia. Ya eran menos o no me picaban tanto o no me salían tan rápidamente. Y fue cuando empecé a notar todo lo que comía. Regresé al doctor y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver mucho con el gluten y también se sacó de onda. Y cuando empecé a notar todo, yo sí notaba que al momento que yo comía algo con gluten, me brotaban las ronchas. Y cuando no comía o comía mucho azúcar, me brotaban, pero no igual de rápido. Entonces, después de ahí fui con otro médico, un GI, me ayudó mucho con mis intestinos. Con eso, sí me ayudó, me quitó un poco como los gases, porque también tenía muchos cosas, o sea, muchas cosas en mi estómago, de que cualquier cosa también que comía me hacía daño o me sentía hinchada, me sentía inflamada. Él me dio un tratamiento para tratar de eliminar tanta bacteria mala que tenía en mi intestino chico, y sí me ayudó, pero igual mis ronchas me continuaban. Él me hizo un examen para ver si era alérgica a gluten y mis exámenes, por más que me lo hacía y por más que me tenía comiendo gluten, salían negativos. Entonces sí me dijo el médico que tal vez mi cuerpo agarró ¿cómo se dice? Es un poco más sensible al gluten, que desarrolló una sensibilidad al gluten que yo no tenía antes y que eso es muy posible en el tiempo que vamos creciendo durante los años, nuestros cuerpos van cambiando. Um, pero eso ha sido mi experiencia hasta ahorita. Estoy yo con la vacuna del Xolair, que me ha ayudado muchísimo. Me quita mucho el ardor, la comezón y también continúo mis dietas de cero gluten, cero azúcar, aunque no les miento, con niños es muy difícil, pero sé que lo tenemos que hacer más que nada para uno como madre estar bien para ellos. Mi mejor consejo de esto, pues, es de que no se desanimen. Sé que es muy difícil vivir con esto, especialmente teniendo hijos. Hay días que no duermes, hay días que no se puede hacer absolutamente nada, pero sigan empujando en una libreta, anoten todas las diferencias que puedan ver, lo que ustedes vean que le hacen daño, coman algo y si piensan que le hizo reacción, no lo coman después de unos días o una semana y a la próxima semana vuélvalo a comer a ver si le dio la misma reacción. Yo así le hice y con eso me dio a mí la conclusión de que a mí mi daño sí es mucho el gluten y el azúcar. No le puedo decir que tal vez sea lo único, tal vez tenga más,
pero yo sí soy la persona de que yo no quiero vivir con medicamentos. Yo nunca, gracias a Dios, he vivido con medicamentos y no, o sea, no quisiera pasar el resto de mi vida estar con tanto medicamento y sin saber qué es la causa o por qué me da. Ok. Mm. Mayra, muchísimas gracias. Te Ah, agradecemos mucho y más ratito volvemos a las preguntas y respuestas, así que muchas gracias. muchas gracias. Ahora sí, quiero presentarles al doctor Santiago Martínez. El doctor Martínez es un alergólogo e inmunólogo certificado con más de 3 décadas de experiencia en alergias, asma e inmunología en adultos y niños. Ha ocupado múltiples cargos académicos y ha recibido prestigiosos premios. Es fluido en inglés y en español. Doctor Martínez se dedica a la educación del paciente, la defensa de su bienestar y la investigación médica. Muchas gracias, doctor Martínez, por estar con nosotros y le cedo la palabra. Buenas tardes, es un gran placer, una alta distinción que se me haya invitado a presentar un tema tan importante de urticaria crónica. Y Marcela, estoy muy agradecido y quiero dar las gracias también a la Red de Alergia y Asma. Así como mencionó en su historia la señora Cortés, las urticarias pueden definitivamente afectar la calidad de vida de las personas. Y vamos a hablar del diagnóstico, cómo se diagnostican, cómo se tratan, cómo podemos mejorarle la calidad de vida a los pacientes que padecen de esta condición que puede ser tan frustrante, no solamente para los pacientes, sino para los médicos. Las urticarias no son condiciones aisladas, no es una enfermedad aislada, sino son básicamente reacciones, patrón de reacciones en las cuales hay unas células llamadas mastocitos y basófilos, que son las que liberan los mediadores inflamatorios, específicamente la histamina, que por eso es que se utilizan los antihistamínicos en el tratamiento de las urticarias, en su inicio del tratamiento. Estas van a viajar hacia la piel y van a producir las lesiones típicas de urticaria o abones o ronchas. Y como vemos en esta diapositiva, aproximadamente 40% de los pacientes que tienen urticaria pueden manifestar angioedema, que es edema o hinchazón en los tejidos laxos, como por ejemplo los labios, la lengua y los párpados. Del punto de vista epidemiológico, o sea, la incidencia, se sabe que la incidencia precisa es desconocida, pero afecta 10 a 20% de la población en algún momento y más común en adultos jóvenes con incidencia acumulada de aproximadamente 15.7%. Y su incidencia es doble de común en mujeres, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, y resulta en más de 1,000 visitas profesionales de la salud en Estados Unidos anualmente. Es una condición pruriginosa clásica, o sea que pica la piel, y son abones pruriginosos, o sea, ronchas pruriginosas. Y algo de importancia es que la lesión primaria es evanescente, o sea, se esfuma. Son lesiones que desaparecen y dejan la piel intacta. Y voy a discutir eso con más detalle, la importancia de que la urticaria desaparece y deja la piel íntegra, como se dice en latín, restauratum et integrum. Principalmente es causada, como ya mencionado, por la liberación de histamina debido a la desgranulación de los mastocitos. También puede ser causada por liberación de otros mediadores inflamatorios, porque la histamina no es el único mediador inflamatorio que producen los mastocitos. Para facilitar el diagnóstico del paciente, porque esto es un diagnóstico clínico, los laboratorios y las pruebas se interpretan en el contexto de la historia. Es como si fuera a hacer un trabajo de detective. Se clasifican en agudas, las que son de menos de 6 semanas de duración, que posiblemente la causa puede ser identificable, y más de 6 semanas que se clasifican en crónica, que parece ser el caso de nuestra paciente, la señora Cortés. La importancia de esto es que cuando son urticarias agudas de menos de 6 semanas de duración, la evaluación es menos extensa que en los casos crónicos, porque casi siempre las urticarias agudas están asociadas con factores externos, ya sea una infección, un alimento, un medicamento, mientras que las urticarias crónicas pueden estar asociadas con condiciones subyacentes autoinmunes en aproximadamente un 50%. Entonces, volviendo otra vez de nuevo a citar la importancia de una buena historia clínica y un examen físico minucioso, es porque nosotros no queremos que se nos confunda
la urticaria con otra condición. La característica de la urticaria, como pueden ver aquí, pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes formas, redondas, ovaladas, alargadas, y pueden coalescer formando placas. Y como cité anterior, duran menos de 24 horas una urticaria de por sí, una roncha, y cuando se van, dejan la piel intacta. Si la piel presenta hiperpigmentación o presenta alguna otra lesión después de la urticaria desaparecer, hay que pensar en otras condiciones, como verán más adelante, como son la urticaria vasculítica. Entonces, hay una serie de factores extrínsecos en urticaria crónica, como por ejemplo las enfermedades infecciosas ocultas, personas que viajan a países en vía de desarrollo donde los parásitos son endémicos, pueden tener infecciones parasitarias que pueden estar relacionadas con la urticaria. Exposición recurrente a alimentos, como sospecha la señora Cortés, exposición a medicamentos, específicamente la penicilina, la aspirina y los antiinflamatorios no esteroides, y entonces los estímulos físicos. La urticaria crónica se clasifica en urticaria espontánea, o sea que recurre inesperadamente, y la urticaria inducida, que puede ser por factores físicos como el calor pasivo, el frío y la presión, como van a ver en unos minutos. Estos son los múltiples factores que pueden generar la urticaria, como pueden ver, autoinmune, autoalergia, frío, vibración, y vamos a entrar en detalle. Este es un caso de urticaria física, es una urticaria colinérgica. Como pueden ver en el tronco, este paciente muestra unas lesiones papulares del tamaño de la cabeza de un alfiler, de 2 a 4 milímetros. Y estos son pacientes que cuando hacen ejercicio, sudan o se exponen al calor o tienen algún componente emocional, desarrollan estas lesiones que son pruriginosas. Se comprueba el diagnóstico haciendo que el paciente en una bicicleta estacionaria pues se ejercite por aproximadamente 15 minutos y fácilmente podemos reproducir estas lesiones. Se tratan con antihistamínicos y se recomienda que el paciente evite el calor. El ejercicio es fuerte porque estos son los factores que desencadenan el tipo de urticaria. También tenemos las urticarias inducidas por el frío, es otro tipo de urticaria física o inducible. Como pueden ver, se pone un hielo en una funda plástica o un guante, en este caso de no látex, y se coloca en la piel y toma la misma figura del hielo. Se coloca por 5 minutos y se permite calentar el calentamiento y se reproduce la reacción. Es una reacción al frío y estas son personas que tienen que tener mucho cuidado cuando van a nadar. No deben nadar solos, deben tener una epinefrina, porque si se bañan en agua de baja temperatura puede haber una liberación masiva de histamina que conlleve a un bajón de presión, que pueden caer incluso algunos pacientes en shock, por lo que es importante que no naden solo para evitar que se ahogue el paciente por una reacción histaminérgica. Este es el mismo estudio, este se llama el estudio del cubito de hielo, que se coloca en la piel por 5 minutos y deja la misma forma del hielo. Mientras más rápida es la reacción, más sensibilidad al frío tiene la persona. Existe también otro tipo de urticaria física, que es la urticaria acuagénica, que es por agua. La persona entra al baño, se da una ducha y cuando sale de la ducha, pues desarrolla urticaria. Esto es otra forma de urticaria física. Tenemos también lo que se llama dermatografia, o sea, dermato de piel, grafia, que puede escribirse en la piel de la persona. Ocurre en 5% de las personas. Es un tipo de urticaria física. Urticaria solar, por exposición a las diferentes ondas solar de luz que pueden desencadenar urticaria. También otro tipo de urticaria física. Entonces, también tenemos otra condición que se llama anafilaxis, que es es la reacción alérgica más severa que puede experimentar una persona porque puede comprometer la vida. Es inducida por el ejercicio luego de la ingesta de alimentos. O sea, la persona ingiere un alimento o un medicamento como la aspirina y sale a trotar y en 15 minutos empieza a sentir picor en la piel, roncha y cae en anaphylactic shock. Esta urticaria hay que, en realidad, a esta reacción, perdón, hay que tratar de evitarla
no comiendo por lo menos 4 horas antes de hacer ejercicio. Es inducida por el ejercicio. Lo interesante de esto es que el alimento se puede ingerir sin el ejercicio y ser bien tolerado, y el ejercicio también se puede hacer sin ingesta de alimento y no tener problema. Es la combinación del ejercicio con el alimento que se sospecha que puede ser que se libere gastrina, que tenga un efecto estimulante de las células que liberan histamina. Entonces, existen también factores intrínsecos o internos que están asociados con la urticaria crónica y el angioedema. La formación de anticuerpos específicos, o sea, el individuo hace anticuerpos contra su propio tejido, enfermedades sistémicas subyacentes autoinmunes como enfermedades del colágeno o vasculares, y está la idiopática. Idiopática quiere decir que no hay evidencia clínica ni de laboratorio de la causa de esta urticaria. Se le llama idiopática o urticaria crónica espontánea. Existen en los casos de urticaria crónica idiopática, que es más de 6 semanas de duración, tienden a ser recurrentes y remitentes, y estos son algunos de los laboratorios que indicamos en esos pacientes, y todos ellos resultan normales. Por eso se titula, se clasifica como urticaria crónica idiopática o urticaria crónica espontánea. La histopatología, o sea, la biopsia de estos pacientes, muestra glóbulos blancos que están alrededor de los vasos sanguíneos. Esto es una figura bien interesante porque es para mostrarle a ustedes debajo de la piel, en la dermis, la interacción que tienen los mastocitos, los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas, los glóbulos blancos. Esto conllevan a estimular a los mastocitos a liberar histamina, que también viaja a las terminaciones nerviosas para producir el prurito o picor característico. Va a los vasos sanguíneos, como ven en círculo, es un vaso sanguíneo, produce vasodilatación, un leakage o extravasación de plasma en la dermis y produce el angioedema. Esta es la célula mastocito, mostrando cómo existen factores que pueden disminuir el umbral de liberación, o sea, que conlleva que se liberen más mediadores si hay exposición a citocinas o quimosinas, que son sustancias liberadas por glóbulos blancos, o si hay exposición a un alergeno, a maní o a cualquier alimento. Y se ocurre entonces la liberación del factor de histamina o factores psicológicos que pueden empeorar el cuadro. No es que lo psicológico es la causa, sino que puede empeorar el cuadro. Los factores que aumentan el umbral, o sea, que disminuyen la liberación de histamina, son los corticosteroides, que hay que tomar en cuenta que pueden producir efectos adversos importantes. Por eso se usan en forma moderada. Los antihistamínicos, que producen hasta cierto punto bloqueo de la histamina que es liberada, y cromalina in vitro, que demuestra que produce estabilización de estas células. Esta figura muestra cómo nosotros podemos crear anticuerpos contra nuestros mismos receptores de IgE. IgE es una proteína que producen las personas que tienen tendencia a las alergias. Si tiene una IgE aumentada, hay más propensidad a las alergias, aunque una persona puede tener alergia y tener una IgE normal. Incluso se utilizan como marcadores de urticaria espontánea crónica o urticaria idiopática crónica. Existen también los que se llaman anticuerpos receptores IgE. Estos están presentes en los casos de urticaria idiopática, en angioedema idiopático, en anafilaxis idiopática, o sea, no se sabe la causa y no sabemos si es parte de la patología o simplemente es un epifenómeno que no tiene que ver nada con el efecto que vemos. Entonces, la enfermedad tiroidea, esto sí es importante porque si existen anticuerpos tiroideos combinados con una IgE disminuida, es un marcador que nos dice que posiblemente este paciente tenga una urticaria crónica de tipo autoinmune. Y hace años, en el 1980, Lesnov encontró un aumento de anticuerpos antitiroideos en aproximadamente 12% de los pacientes. En el 1996 se realizaron estudios de pacientes remitidos a una consulta, donde encontraron que 20% de estos pacientes tenían anticuerpos antitiroideos. Y con frecuencia, cuando un paciente viene a nuestra consulta, específicamente si son del sexo femenino, le indicamos anticuerpos de tiroides y pruebas de función tiroidea. Aunque la prueba de función tiroidea puede estar normal, pero si hay presencia de anticuerpos tiroideos, eso quiere decir que la persona está creando anticuerpos contra su tiroide, y hay una relación entre esto y las urticarias.
No sabemos bien el mecanismo, pero hay como si fuera una relación paralela. De los pacientes con anticuerpos antitiroideos, un porcentaje significativo tiene una función tiroidea anormal, por lo que se le indican pruebas de tiroides también. Y este fue un caso que nosotros reportamos hace años, en el 2008, de una paciente que tenía hiper e hipotiroidismo. Es decir, está muy descontrolada tanto la tiroides como un nódulo, y ella padecía de urticaria crónica y tenía un ANA, que es una prueba, un marcador de lupus positivo. Cuando se le extirpó la tiroide, las urticarias entraron en remisión total y el marcador se tornó negativo. O sea que hay una relación, como ven, ese tejido que está ahí, ven unos puntos negros, esos son los linfocitos que están atacando el tejido de la tiroide, destruyendo la tiroide. Entonces, autoinmunidad y desregulación inmune. Sabemos que un 50% aproximadamente de los pacientes que tienen urticaria crónica puede que tengan un problema autoinmune de subyacente. Pruebas de antitiroideas, anticuerpos anti-IgE o anticuerpos antirreceptor de IgE. Entonces, existen urticaria asociada con otras condiciones, por ejemplo, enfermedad vascular del colágeno, lupus, deficiencia de complemento, y algo muy interesante publicado hace años por uno de mis colegas, el doctor Platzmil, que describió casos de hongos en los pies, tiña pedis, asociado con urticaria. Está también la urticaria del embarazo en el tercer trimestre, que entra en remisión tan pronto pues se tiene el bebé, desaparecen los síntomas, y hay un síndrome Schnitzler que tiene urticaria crónica el paciente, pero tiene malestar general, dolores musculares, fiebres, aumento de glóbulos blancos, tiene los ganglios aumentados de tamaño y tiene la electroforesis de proteína, lo que llamamos una gamopatía IgM anormal. Ya estos son casos muy específicos. Este es un paciente que tiene lo que llamamos eritema multiforme. Como pueden ver, las lesiones tienden a durar más tiempo en la piel y son en forma de diana, así como dice en inglés target lesions o en forma de diana. Y son pacientes que manifiestan estas lesiones cutáneas producto de infecciones virales como herpes, hepatitis B, C, hongos y micoplasma. Se tratan con corticosteroides tópicos y antihistamínicos. Esta otra condición es urticaria pigmentosa. Ven, el color es marrón rojizo. Son lesiones que no son evanescentes, tienen a perdurar más tiempo y se encuentran en el tronco, se pueden encontrar en el tronco, y cuando se frotan estas lesiones se producen urticarias. Se llama el signo de Darrier. Y estos son pacientes que requieren una biopsia para confirmar el diagnóstico, ya que estos pacientes pueden tener problemas de anafilaxis porque liberan más histamina de lo normal, porque tienen una proliferación desorganizada de los mastocitos, que son las células encargadas de liberar histamina. Esta es la biopsia de ese mismo paciente. Como pueden ver, hay mastocitos en forma agregadas, hay en forma de uso como alargadas, y eso confirma el diagnóstico. Cuando hay una condición de piel que no estamos seguros cuál es la condición, lo más indicado es recomendar que un dermatólogo que tiene experiencia en biopsias realice una biopsia para establecer el diagnóstico definitivo. Este es un paciente que tiene una condición autoinmune de piel que se llama bullous pemphigoide. Son pacientes que pueden iniciarse con urticarias y luego pasar a reacciones de vesículas. O sea, como si fueran vesículas, son como ampollitas llenas de agua. Esas se llaman vesículas y es una condición autoinmune de piel. Estos son la urticaria papular, se van a la playa, estos niños que le pican los insectos y se producen estas lesiones por rascado. Esto se llama urticaria papular. Se pueden fijar de que las lesiones están permanentes ahí por largo tiempo, duran más de 24 horas. Esto no es una urticaria en sí, es una urticaria papular. Y este otro ejemplo de un paciente que la urticaria, cuando desaparecía, no dejaba la piel intacta, sino que dejaba lo que llamamos petequia, equimosis, hiperpigmentación. A este paciente se le tuvo que hacer una biopsia que confirmó su diagnóstico de urticaria vasculítica, que es otra condición que tiene que ver con enfermedades de tejido conectivo, autoinmune, etcétera, etcétera.
Entonces, la evaluación de los pacientes con urticaria, lo más importante es una buena historia clínica minuciosa, cuestionando al paciente para saber si tiene sinusitis, si tiene artritis, dolor en las articulaciones, porque eso nos inclina a pensar en la posibilidad de un problema autoinmune como artritis reumatoidea, si tiene posibilidad de una enfermedad de tiroides, infecciones por hongo, síntomas del tracto urinario. Las infecciones pueden conllevar, específicamente en los niños, vemos eso con más frecuencia, que las infecciones virales conllevan al desarrollo de urticaria. Antecedente de viaje, porque ya cité anteriormente que los parásitos pueden estar envueltos en esto. Dolor de garganta, porque puede tener una mononucleosis, que es la enfermedad del beso en los jóvenes, puede estar asociada con urticaria, las picadas de insectos, los alimentos, transfusiones. Y al examen físico vamos a examinar la piel minuciosamente porque no todo lo que pica es necesariamente urticaria. Puede ser dermatitis atópica, puede ser un eczema, puede ser otra condición de piel que produzca prurito. Chequear los ojos, a ver si tiene conjuntivitis alérgica, la garganta, los ganglios, a ver si están aumentados, los pies, pulmones, articulación y abdomen para ver si hay alguna víscera aumentada de tamaño. Entonces, en la evaluación de los laboratorios que se indican, usualmente cuando es urticaria aguda, menos de 6 semanas de duración, de acuerdo a la guía, muy rara vez indicamos laboratorios, al menos que usted no sospeche que existe alguna condición subyacente. Hay que individualizar los casos. Se hace un hemograma, velocidad de sedimentación eritrocitaria, eso es un marcador de inflamación, análisis de orina para estar seguro de que no tenga proteína en la orina, que se ve en muchos casos de autoinmunes, examen de las heces fecales para descartar parásitos de huevo, hacemos química para ver cómo está el hígado, cómo están los riñones, títulos de anticuerpos de DNA para estar seguro que no tiene lupus, hepatitis B y C, ya que estos virus pueden también estar asociados con urticaria crónica, y pruebas cutáneas para alimentos, etcétera, etcétera. Y estudio de complemento, ya que en los problemas autoinmunes pueden disminuir los complementos, crioproteínas que pueden estar presentes en los casos de urticaria inducida por el frío, y volviendo de nuevo al tema de la tiroides. Toda mujer que tiene urticaria crónica debe ser evaluada también desde el punto de vista de tiroides porque es común, como ya he citado anteriormente. Estas son las biopsias, mostrando los glóbulos blancos alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo tratamos la urticaria crónica y angedema? El tratamiento no farmacológico, el tratamiento que no envuelve medicamentos, la evicción o evitación de estímulos físicos. Si usted sabe que el calor le produce la urticaria, pues tiene que tratar de mantenerse a una temperatura agradable, utilizar ropa cómoda de algodón 100% para evitar fricción en la piel, evitar el alcohol, no tomar alcohol porque el alcohol en forma específica puede estimular los mastocitos a liberar histamina, a la aspirina, a los beta bloqueantes. Entonces, como podemos ver aquí, estas son las recomendaciones de la guía, son bastante simples. Si el paciente tiene urticaria crónica, como manifestó la señora Cortés, se inician antihistamínicos no sedativos de segunda generación. Ejemplo de estos son la cetiricina, la loratadina, la fexofenadina, o levocetiricina. Son antihistamínicos no sedativos. Se inicia con una dosis regular. Si el paciente no responde a la dosis regular, se puede aumentar en forma escalada de hasta 3 a 4 veces la dosis regular, pero bajo la supervisión del médico, no el paciente que exceda en el uso de antihistamínicos, porque hay ciertas personas que tienen condiciones cardiovasculares que sufren de arritmia cardíaca, o sea, ritmo cardíaco irregular. Si usan ciertos antihistamínicos en forma excesiva, le puede empeorar el cuadro. Entonces, si el paciente después de aproximadamente, diríamos, un mes, no está satisfecho con antihistamínico y se ha llegado a la dosis máxima de 4 pastillas o tabletas al día, la próxima opción es usar los anticuerpos monoclonales, como está recibiendo la señora Cortés, que dice que le ha mejorado, el Xolair, que es el nombre comercial, que mejora, es efectivo en aproximadamente un 65-85% de los pacientes, con resultados parciales de 15 a 20%, y se adquiere un control completo en un 50-70% de los pacientes. Pero también hay pacientes que
con esa dosis no le es suficiente y aún continúan y se individualiza el tratamiento, aumentando la dosis máximo a 600 miligramos y disminuyendo los intervalos, en vez de ser cada 4 semanas, cada 2 semanas. Si el paciente no responde en 6 meses a este tratamiento, entonces se indica la ciclosporina, que es un inmunosupresor, que lo que hace es que suprime la respuesta humoral y celular en 5 miligramos por kilo. En estos pacientes hay que tener mucho en cuenta que pueden tener efectos adversos de hipertensión, efectos de epilepsia, efectos también de pérdida de pelo y hirsutismo, y pueden tener insuficiencia renal, problemas con los riñones, por lo que cada 6 semanas a estos pacientes se les mide su función renal. Entonces, del punto de vista de la clase hispana, que muchas veces quizá no tenemos los recursos para ir a un especialista, si tienen un médico primario, deben acudir al médico primario, y es importante que los médicos primarios por lo menos tengan un conocimiento básico de lo que son las urticarias y cómo se diagnostican y cómo se tratan. Si no se pueden hacer pruebas cutáneas por la razón de que tienen urticaria en todo el cuerpo, se pueden indicar las paneles de respiratorio, paneles de alimentos en serología, o sea, sangre. Tratar medidas que pueden mejorar la condición es tratar de disminuir situaciones estresantes que sabemos que pueden quizá empeorar el cuadro. Utilizar productos hipoalergénicos y cremas humectantes sin fragancia para humectar la piel, porque esto protege la piel y disminuye el efecto irritativo. Por lo que decimos que también es importante conseguir información educativa en español para los pacientes que no hablan inglés, para que puedan entender qué son las urticarias, cómo se diagnostican y cómo se tratan. Y cuándo debe acudir a un especialista si tiene la posibilidad de hacerlo. Si no, tratar de procurar ver un médico generalista que tenga conocimientos básicos de cómo se maneja esta condición. Entonces, voy a finalizar dándole las gracias por permitirme entrar en sus casas con este tema tan importante, y estoy abierto para cualquier pregunta que quieran formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Eso fue muy, muy informativo. Y tenemos algunas preguntas para usted. La primera pregunta es cómo se diagnostica o si existen diferencias en el diagnóstico en las comunidades, en personas de comunidades hispanas o latinas, porque a veces el color de piel es un poquito más oscuro o por Sí, sí, muy cosas interesante la culturales. pregunta. En personas que tienen tendencia a tener la piel más oscura, ¿no? Cuando no se puede ver el enrojecimiento en la piel por el color de la persona, se puede palpar, la urticaria se puede palpar. El médico puede tocar y palpar la urticaria, que es básicamente una lesión elevada sobre la piel. Y tratar de buscar un área donde haya suficiente luz para que le permita tener mejor visión. Pero es una pregunta muy interesante. Si la palpación de la lesión ayuda mucho a establecer el diagnóstico. Entonces, más que la cosa visual, es tocar. Palpar, palpar, sí. ¿Usted ve algunas diferencias en relación a la cultura? Porque muchas veces nosotros los hispanos, es por la cosa de la comida, la familia, el diagnóstico es un poco más tardío. Sí, ¿Podría- la razón por qué el diagnóstico puede ser más tardío es porque muchas de las personas no tienen acceso a una evaluación médica, a un alergista. No todo el mundo tiene acceso a un alergista. Entonces, si no hay un acceso a un alergista, la próxima persona que podría ayudar a ese paciente es un médico generalista, que Ujú. los médicos generalistas deben tener conocimientos básicos de cómo se diagnostica y cómo se trata una urticaria. Entonces, buscar, ya la tecnología nos permite a nosotros tener información didáctica en nuestro idioma para educarnos acerca de estas condiciones. Si está usando medicamentos sin receta, como son los antihistamínicos, tener cuidado de no sobre usar estos medicamentos, no tomar una sobredosis de estos medicamentos, porque ya como les cité anterior, hay pacientes que tienen problemas cardíacos, hacen arritmia cardíaca,
Incluso hubo un medicamento hace años que la FDA retiró, un antihistamínico, porque se asociaba con arritmia cardíaca y se presentaron unos casos de muerte por efecto adverso. Este medicamento, cuando se combinaba, por ejemplo, con eritromicina, disminuía el metabolismo del medicamento, aumentaban los niveles y entonces producía daños, arritmias cardíacas. La persona tiene que documentarse. En la medicina, y yo siempre le digo esto a los residentes, a los estudiantes de medicina, la educación es el instrumento más importante para usted establecer diagnóstico y mejorar su calidad de vida. Y con la tecnología como está, nosotros pues podemos leer y saber buscar de fuentes que sean fuentes fidedignas para que nos guíen hacia dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que buscar ayuda. Y deberían, de antes de ir a su médico, tomar fotos de las lesiones, porque muchas veces el paciente llega sin urticaria, pero si tiene una foto, tomar en cuenta que el tiempo, la duración de la urticaria le va a permitir al clínico o al médico establecer el diagnóstico. Porque una urticaria que tiene menos de 6 semanas de duración no es lo mismo una urticaria que tiene más de 6 semanas, que es crónica. También una urticaria que dura más de 24 horas es diferente a una urticaria que dura menos de 24. La que dura más de 24 puede ser una vasculitis, puede haber una complicación ahí diferente. O sea, los datos se los va a entregar el paciente al médico, al clínico, para que evalúe. Entonces, no solamente eso, después que termine su evaluación, preguntarle al médico, doctor, ¿qué piensa usted que tengo yo? ¿Y cómo vamos a solucionar esto? ¿Cuáles son los métodos de laboratorio, diagnóstico que vamos a realizar para encontrar la respuesta? Puede ser que nunca encuentre la respuesta cuando es una urticaria crónica espontánea, o que es la misma urticaria crónica idiopática, que el 90% de los casos no encontramos la causa. Es un problema que no es frustrante, no solamente para el paciente, sino para el médico. Pero ya tenemos medicamentos como está utilizando la señora Cortés, que es un biológico que tiene una gran efectividad para controlar las urticarias. Otra pregunta para usted antes de preguntarle algo, Mayra. ¿Cuándo una persona, cuando uno tiene un picazón en la piel, cuándo usted recomienda que vayan a un médico? ¿Después de un mes, de una semana? ¿Cómo ellos pueden saber que se trata de algo más grave que un simple alergia a... Bueno, una urticaria que duró, por ejemplo, una urticaria que picaba, ¿no? Que duró 2 semanas y desapareció, es una preocupación. Okay. Pero una urticaria que dura 4, 6 semanas o más de 6 semanas y está interfiriendo con la calidad de vida de la persona, ese paciente tiene que ser evaluado a ver si hay algún problema subyacente, ¿me entiendes? A ver si hay algo que el paciente se está exponiendo. Muchas veces algo tan sencillo como el hecho de que la persona sea alérgico al látex y la ropa interior tiene látex. Yo tuve una paciente que era extremadamente alérgica al látex. Con el cambio de la ropa interior a algodón 100%, tuvo una marcada mejoría de su prurito, de su picor. ¿Me entiendes? O sea que la historia clínica es la que va a ayudar a establecer el diagnóstico. Los laboratorios están ahí para indicarlo en ciertas situaciones y tienen que ser interpretados en el contexto de la historia. Por ejemplo, paciente que dice que cree que tiene una alergia alimentaria y se hicieron pruebas que salieron positivas, pero el paciente está tolerando el alimento. Eso se llama sensibilización, contrario a que si yo le digo, por ejemplo, en el caso mío, yo como maní todos los días y yo soy positivo al maní, yo no tengo reacción, eso se llama sensibilización. Ahora, si yo le digo que cuando ingiero maní tengo ronchas y sale positiva la prueba, eso se llama ya una reacción clínica de alergia. ¿Me entiendes? Hay una reacción clínica en ese caso. Tenemos que tener cuidado de no restringir a las personas de alimentos en forma no juiciosa, porque puede acarrear esto, puede traer problemas de nutrición y ansiedad innecesaria. Por lo que la historia es, en el contexto de la historia, es lo que va a determinar qué tipo de pruebas vamos a indicar y cómo se interpretan los resultados. Ok, muchas gracias. Mayra, si estás disponible, tenemos un par de preguntas para ti. Ahí está Mayra. Mayra, Sí, aquí está. sí, muchas gracias. Queríamos saber si tú nos puedes dar tu experiencia de cómo cómo ha afectado tu salud mental la urticaria crónica, o si es que ha afectado tu salud mental.
Ahorita, gracias a Dios, ya estoy mucho mejor. Pero sí, el primer año que yo tenía las ronchas, todo el día y en las noches, no tenía ni un descanso, ni un alivio, era tortuoso. O sea, me afectó mentalmente, emocionalmente, al punto donde a veces me metía a bañar y lloraba. O sea, nomás lloraba por no saber o por, ¿cómo se dice? Se siente feo, o sea, no saber qué es lo que te está pasando y no saber que hay medicamentos o que hay algo que te pueda aliviar. Entonces, cuando yo empecé con eso, no tenía mucha información y yo creo que por eso tal vez estaba de esa manera. Y poco a poco tuve que ir yo informándome, como dijo el doctor. O sea, ahorita tenemos tanto en el internet que me metí y investigué y notaba todo y fueron horas, le puedo decir que fue a veces días, semanas que me pasaba leyendo, informándome, pero creo que eso ha llegado al punto de mi vida donde ya estoy más informada, ya sé lo que me hace daño y así ya puedo disfrutar de un fin de semana con mis hijos, con mi familia, porque antes era encerrada en la casa día y noche y a veces ni quería comer por lo mismo de que todo me hacía daño. O sea, era, en serio, era miserable, o sea, era algo tan feo y sí le puedo decirte que el 100% sí afecta mentalmente, emocionalmente, afecta toda tu vida. Claro. Entonces, Y, mi recomendación es, si se pueden curar o si pueden investigar, háganlo lo más pronto posible, porque sí daña mucho. y déjame preguntarte, cómo ha sido la reacción de tu familia? Porque nosotros sabemos que los latinos nos gusta comer, nos gusta la masa y cosas, y la gente regala amor con la comida. ¿Tuviste algún problema con eso? Am, me apoyaron muchísimo. Yo empecé a comer y a hacer mis dietas y mi esposo me decía, lo que tú comas, pues yo como, para que no tengas que hacer otra cosa. Entonces él también se puso en una dieta y también hasta eso le digo, también le funcionó porque mejoró de salud él también. Entonces le digo, nos ayudó a los dos, tanto a él como a mí, y con mis hijos traté de no limitarlos, pero ahorita que yo sé que hace mucho, a mí me está haciendo mucho daño el gluten, el azúcar, he tratado de limitar más que nada a mis hijos y tratar de alimentarlos con comida más saludables que comprar los snacks en las tiendas, ¿me entiendes? Y que te contengan muchísima azúcar. Yo tuve que aprender a leer los labels de las etiquetas de las comidas, porque antes no entendía nada. Entonces, hasta esa Sí. información también me tuve que aprender. La señora Cortés hizo una observación muy interesante al inicio, que ella decía que ella salió positiva al zacate. El zacate en México es la grama, la gramínea. No, Ujú. correcto, grasses, zacate, grasses. Ya. Sí. Existe reactividad cruzada entre el zacate, o sea, las gramíneas, y el trigo, porque el trigo es una gramínea, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, hay personas que pueden tener reactividad cruzada, hay pólenes incluso que tienen reactividad cruzada con los alimentos. Por ejemplo, Ujú. la manzana con el abedul y, por ejemplo, el látex con el kiwi. Una persona que es alérgica al látex y de repente está comiendo kiwi y le salen ronchas. ¿Y por qué me salen ronchas con el kiwi? Yo no sabía que era alérgico al kiwi, pero él no sabe que hay una reactividad cruzada entre el látex. Reactividad cruzada quiere decir que la proteína es similar, el sistema inmunológico la ve igual. O sea, ve el látex, reacciona al látex, ve el kiwi y reacciona al kiwi porque las moléculas son muy parecidas. Así que es una buena observación lo que ella hizo al inicio. Tengo un par de preguntas, un par de preguntitas más. Em, ¿Hay un factor genético para urticaria crónica? Si el padre lo tiene, ¿puede tenerlo el hijo o no? Hay ciertas urticarias que son genéticas, como se diríamos, autosómica dominante, autosómica recesiva, pero no es lo más común, ¿me entiendes? No es lo más común. La urticaria cuando alguien tiene urticaria, ¿le da solamente en un lugar del cuerpo? ¿Puede ser en todo el cuerpo, en un área? Sí, Me el gustaría sistema saber todo esto en inmunológico, Argentina sí, el sistema inmunológico tiene su propia mente, ¿no? Y la persona puede tener urticaria en un solo lugar del cuerpo. En esos casos también hay que estar seguro de que el paciente no está teniendo urticaria por presión. Yo tengo un paciente que él tiene urticaria que le salen en los codos y es porque él presiona el codo cuando está sentado frente a la computadora. Ahí tengo otro paciente que tiene urticaria por vibración. Tenía un Harley Davidson, no podía montarlo porque le vibraba en la mano y se le hinchaba la mano. O sea,
el paciente tiene que observar. Si tiene que hacer un diario alimentario, es decir, coger una hoja y dividirla con una línea por medio, escribir desayuno, almuerzo, cena, snack, a la hora que tiene la ingesta o medicamentos, y del otro lado si tiene urticaria a la hora que se manifiestan, para ver qué correlación puede existir. Muchas veces es tan sencillo que el paciente viene y dice, mire doctor, yo tengo 3 meses que se me hinchan los labios. Entonces usted se fija en la lista de los medicamentos que está tomando, se da cuenta que está tomando medicamentos que producen angedema. Entonces, el proceso es sustituir esos medicamentos, no eliminarlo. A mí no me gusta usar la palabra eliminar, sino sustituirlo por otro que necesite el paciente. Y se da uno cuenta que tan pronto se sustituye ese medicamento, desaparecen las reacciones. O sea, hay reacciones medicamentosas, reacciones por infecciones, pacientes que tienen infecciones crónicas que no sabía que tenían y la infección le ha producido un proceso de urticaria. ¿Me entiendes? O alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, hay múltiples factores externos. Y la urticaria puede producirse por contacto o por ingesta, ¿no? Muy buena pregunta. Hay urticaria de contacto, o sea que usted toca alguna sustancia química, por ejemplo, níquel. Hay personas que son alérgicos al níquel y tienen recipientes en la casa hechos de níquel, utensilios de níquel, y le salen ronchas en la mano, ¿no? Urticaria de contacto. O puede ser una ropa que la persona sea sensible. Los textiles se producen con sustancias químicas y hay personas que tienen sensibilidad química a esos productos y le producen roncha en los lugares donde están en contacto. Sí, hay urticaria de contacto. Perfecto. Y una última pregunta al doctor Martínez. ¿Cuál es un buen tiempo si un paciente va a la consulta del doctor? ¿Es necesario hacer un follow-up, una visita de seguimiento? Claro, claro, ¿Cuál es la claro. recomendación Sí, suya como sí, médico? sí. Toda condición médica requiere un seguimiento, porque si usted va donde el médico es porque algo le está molestando, ¿no? Entonces, usted quiere darle seguimiento para ver cuál ha sido la evolución de esa condición. En los casos de urticaria, si el paciente no está mejorando con la dosis que le han dado máxima, pues ya vuelve el médico y el médico dice, bueno, hemos tratado esto, pues vamos a tratar otra cosa, a ver lo que está pasando. O el médico hace una historia clínica de nuevo y un examen físico de nuevo, porque hay condiciones que van evolucionando sobre el tiempo y van cambiando. Por ejemplo, una lesión en la piel que antes era mínima, ahora se ha convertido en una lesión que es más visible. ¿Me entiendes? Entonces, el seguimiento y la consistencia con los medicamentos son importantes en el manejo de todo paciente. Si a usted le dicen tómese esta vitamina y usted la toma un día y otro día no, no va a tener efecto. Tiene que ser consistente para que los medicamentos sean efectivos. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, aquí terminamos ya con nuestro Q&A sección y quiero agradecerles a los dos por haber estado con nosotros. Doctor Martínez, muchas gracias. Mayra, muchísimas gracias por tu testimonio. Es muy importante para nosotros como organización escuchar al paciente y conocer sus experiencias. Les agradecemos mucho. Espero que todos hayan disfrutado de este seminario web. En un par de días recibirán un correo electrónico con un enlace a la grabación y con la evaluación y recursos adicionales sobre urticaria crónica. Por favor, asegúrense de completar la evaluación del día de hoy. Eso nos ayuda mucho para futuros programas. Una vez más, queremos agradecer a Novartis y a Genentech por su apoyo financiero y en nombre de la red de alergia y asma les doy muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias,